¿En algún momento de tu vida te has encontrado en alguna situación donde estás en problemas, necesitas ayuda, pero no te das cuenta de eso? Muchas de las veces nuestra forma de actuar nos pone en peligro. Somos un peligro para nosotros mismos y un peligro para los demás. Y lo peor de todo es que no somos conscientes del caos en el que estamos viviendo. Muchas de las veces es hasta que nos dan un consejo cuando tenemos claridad en medio de esa situación que estamos pasando. Tal vez tu cuerpo ya te está dando señales de advertencia, tal vez tu matrimonio, tus relaciones, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu empleo, tu negocio, ya están sufriendo las consecuencias de la forma en cómo has estado actuando. Pero no te das cuenta, no te percatas que estás haciendo malas cosas, que estás siendo un peligro para ti mismo y para los demás. Mi nombre es Adrián Alba y el día de hoy voy a compartir la palabra de Dios contigo. Tengo el privilegio de compartir en este día. En una ocasión iba con una persona en su vehículo y me di cuenta que cada vez que llegábamos a un semáforo, ella se pasaba la luz amarilla, aceleraba en vez de disminuir la velocidad para poder tener tiempo de frenar en la luz roja. Ella me decía que desde que empezó a manejar, creía que lo había estado haciendo bien, creía que eso era lo correcto. Y lejos de eso estaba siendo un peligro para ella misma porque estaba poniendo en peligro su vida y era un peligro para los demás. Muchas de las veces no nos damos cuenta que las cosas como las hacemos, creemos que son las cosas correctas, creemos que es la forma correcta, pero realmente no es así. Realmente estamos poniendo en peligro nuestra vida y somos un peligro para los demás. Nos convertimos a veces en personas tóxicas y peligrosas. Ese es el tema del día de hoy. El buen consejo, la mejor ayuda para evitar el caos. El día de hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 18, versos 13 al 27. Sígueme en la lectura, por favor. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Moisés? Moisés estaba cumpliendo con su tarea cotidiana, estaba haciendo su trabajo como él estaba acostumbrado a hacerlo. Pero realmente la forma como lo estaba llevando a cabo estaba poniendo en riesgo muchas cosas. Estaba poniendo en peligro su trabajo, su salud. Y todo esto se iba a convertir en un caos si no hacía algo. Lo peor de todo es que él no era consciente de la manera equivocada en la cual estaba actuando. Veamos qué es lo que está pasando. Moisés se sentaba para deliberar los casos difíciles, los casos que tenía la comunidad de Israel. Imagínate estar lidiando con muchísimas personas, más de medio millón de personas, iba a haber problemas. Entonces acudían a él, una sola persona atendiendo a tantas personas, y pareciera ser que Moisés se está excusando en la forma como le responde a Jetro. Él le dice que simplemente está cumpliendo con su tarea, que era deliberar entre los asuntos que surgían en la comunidad y además enseñar la palabra de Dios, enseñarles a cómo debían de conducirse delante de Dios. Entonces estaba haciendo algo bueno, pero la forma no era la correcta y estaba en peligro. Y muchas de las veces, como hacemos las cosas,
no es la correcta y no somos conscientes de ella. No somos conscientes de nuestro actuar. Aquí vemos cómo es que Moisés le pone atención a lo que le está diciendo Jetro. Hay algo que debemos de tener cuidado nosotros. Debemos de tener cuidado a la hora de escuchar un consejo. Tal vez estamos en una situación complicada donde no nos demos cuenta y alguien nos da un consejo, pero debemos de tener cuidado a quién escuchamos. Moisés había escuchado el pueblo estaba murmurando y acudían a Moisés, pero Moisés no escuchaba las murmuraciones del pueblo. Pero aquí vemos cómo es que Moisés escucha el buen consejo y esto le trajo claridad a su situación. Y ese es el primer punto del día de hoy. Eso es lo que nos va a ayudar a identificar un buen consejo, porque el buen consejo trae claridad en medio del caos. El buen consejo trae claridad. Hace 2 años yo tuve un accidente. Me fracturé una pierna y durante mi recuperación tuve que utilizar el bastón por más o menos 1 año. Me estaba acostumbrando a utilizar el bastón y a pesar de que ya no lo necesitaba, yo lo seguía utilizando porque creí que era mejor para mí. Hasta que en una ocasión una persona que ya había tenido experiencia con un familiar y además tenía conocimientos del área de la salud, ella me dijo que ya no tenían la necesidad de utilizarlo y que lejos de ayudarme, me iba a perjudicar, iba a ser peor, iba a traer consecuencias en mi salud. Muchas de las veces lo que estamos haciendo son cosas buenas, pero la forma como las hacemos, pues no es la forma correcta. Es lo que estaba pasando aquí con Moisés y el buen consejo le trajo claridad a Moisés. Recuerda, el buen consejo trae claridad. Esa es la primera característica para identificar un buen consejo. Veamos qué fue lo que pasó después, cómo reaccionó Moisés cuando le dijo Jetro que estaba actuando mal. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos los versos del 19 al 23 y ahí también vamos a encontrar la segunda característica del buen consejo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos les debes de instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga, porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya Moisés se dio cuenta de su actuar y Jetro ahora le dice, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Jetro, recordemos que no es parte de la comunidad de Israel, sin embargo es una persona, es un hombre temeroso de Dios, porque sabe él que el consejo que le va a dar debe de ser sometido a la voluntad de Dios. Y le dice a Moisés, te voy a dar un consejo, pero que Dios te ayude. Que Dios te ayude y también le dice, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar y el pueblo quedará satisfecho. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de hacer para cuando recibamos un consejo, lo debemos de someter
a la voluntad de Dios, lo debemos de poner delante de Dios. Y aquí Jetro le dice que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba representando al pueblo delante de Dios, les estaba enseñando cómo conducirse delante de Dios al pueblo. Recuerden que es una nueva comunidad que está comenzando, se están organizando, pero la forma no era la correcta. Entonces aquí Moisés está recibiendo instrucciones de parte de Jetro, le está transmitiendo sabiduría. Y esta es la siguiente característica de un buen consejo. Un buen consejo brinda sabiduría. ¿Por qué? Porque el buen consejo te da instrucciones, te instruye. Pero esta sabiduría puede ser la sabiduría que viene de la palabra de Dios, pero también puede ser sabiduría de la experiencia de la vida, como es el caso de Jetro, que le está instruyendo y le está dando sabiduría a Moisés. Cuando estamos en una situación difícil y aceptamos ayuda, recibimos sabiduría. Cuando aceptamos consejo, recibimos instrucciones para que el problema que está pasando y no nos hemos dado cuenta no se haga más grande, no se salga de control la situación y pongamos todo en riesgo y se convierta en un caos. Eso es lo que le está sucediendo aquí. Ahora, Jetro le dice que para aligerar la carga de trabajo que tiene Moisés, debe de buscar personas para que puedan colaborar con él, porque él había estado haciendo el trabajo solo. Muchas de las veces los que tenemos un puesto de liderazgo, ya sea en la iglesia o en un trabajo regular, corremos el riesgo de aceptar hacer más cosas de las que podemos hacer. Y lejos de quedar bien, nos vamos a quemar y vamos a ocasionar un caos. Entonces aquí Jetro le dice qué es lo que debe de hacer: buscar personas en las que pueda confiar para realizar esta tarea, para poder delegar responsabilidades y trabajo. Y Jetro da 3 cualidades de personas en las que podemos confiar. La primera es que deben de ser personas capaces y temerosas de Dios. La segunda, que amen la verdad. La tercera, que aborrezcan las ganancias mal habidas. Este es un buen consejo para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas, sobre todo los que tenemos gente a nuestro cargo, los que estamos en un puesto de liderazgo. Y hay una frase que me gusta mucho y que es bien cierta: es mejor trabajar junto a 100 hombres que hacer el trabajo de 100 hombres. Y este consejo es lo que le está dando forma a una nueva comunidad. A partir de aquí, Moisés va a reaccionar y va a comenzar a delegar responsabilidades, pero también a formar líderes para que representen a grupos de personas de esta nueva comunidad. Recuerda, el buen consejo brinda sabiduría. Esta es la segunda característica del buen consejo. Veamos otra característica del buen consejo. Sígueme en la lectura, por favor. Éxodo, capítulo 18, verso del 24 al 27. Dice: Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. ¿Qué es lo que vemos aquí? No solo Moisés se dio cuenta de la condición en la que estaba, no solo se percató de que él estaba haciendo un peligro y podía ocasionar un caos, un desastre total en medio de tanta gente al seguir haciendo las mismas cosas. El buen consejo te brinda claridad, te brinda sabiduría, pero todo eso, si no lo llevas a la práctica,
si no haces un cambio, pues solamente va a quedar en palabras y en un buen consejo. Hace tiempo conocí un compañero que manejaba muy rápido. Diferentes personas le dijeron que lo que estaba haciendo no era correcto, debía de respetar los límites de velocidad. Pero ¿qué crees? A pesar de recibir varias veces el mismo consejo, no lo aplicó y pagó las consecuencias. En una ocasión se pasó un alto, le quitaron su licencia y tuvo que pagar una multa. Afortunadamente quedó en eso, pero imagínate si hubiera ocasionado un accidente. Él mismo hubiera perdido su vida y hubiera ocasionado un desastre. ¿Qué es lo que vemos aquí con Moisés? Moisés aceptó el consejo y no solo lo escuchó, sino que lo llevó a la práctica, porque él se dio cuenta de la condición en la que estaba. Él se dio cuenta gracias a este consejo, porque le dio claridad. Después le dio sabiduría y con esta sabiduría comenzó a llevar a la práctica las instrucciones que su consejero Jetro le dio. Imagínate qué chido tener un suegro que sea tu consejero, ¿no? Y te prevenga de hacer un desastre en tu vida, en tu trabajo y que también va a repercutir en tu familia. Esto es lo que estaba pasando aquí con Moisés. Y vemos cómo esto le iba a traer beneficios a su vida. ¿Por qué? Porque iba a ser mejor su trabajo, no se iba a cansar tanto, a lo mejor ya estaba mal de salud. Hoy en día hay algo que se llama estrés, que a todos nos llega a suceder, todos sufrimos de estrés en algún momento, o hay quienes ya están acostumbrados al estrés que no se dan cuenta que están estresados, pero es por la manera equivocada de hacer las cosas y ponen en riesgo su salud, su familia, su trabajo, sus relaciones, todo. Ese puede ser un ejemplo de una situación a la cual estamos tan acostumbrados. Pero hay más. Puede ser alguna adicción que tenemos que nosotros mismos pensamos que no es adicción. Yo mucho tiempo creí que no era adicto a la marihuana porque según yo lo controlaba. Muchas veces creí que no era adicto al alcohol, pero realmente no. Entonces estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que no nos damos cuenta que somos un peligro y que estamos poniendo en peligro a los demás y que nuestra vida está al borde del caos. Pero, ¿qué pasa con el buen consejo? Vamos a ver la tercera característica. El buen consejo te desafía al cambio. El buen consejo desafía al cambio. Moisés no siguió haciendo las cosas de la misma manera. Moisés de inmediato comenzó a delegar responsabilidades, a elegir líderes capaces que cumplieran con las características de una persona confiable y así pudo modificar su situación y desarrollar mejor su trabajo. Pudo evitar el caos que estaba por suceder en medio de esta nueva comunidad. El buen consejo no solo trae claridad, no solo trae sabiduría, sino que también cambia nuestra situación, nuestra forma de actuar, de vivir y de pensar son modificadas. Y esto va a traerme muchos beneficios, pero solo si aplicamos el buen consejo. Y todo comienza en el momento en que se acepta el consejo y decides hacer un cambio en lugar de quedarte igual. Si persistes haciendo las mismas cosas simplemente porque no quieres recibir el consejo a pesar de que ya te señalaron que estás mal, pues todo va a empeorar. Entonces recuerda, todo comienza en el momento que se acepta el consejo y decides hacer un cambio. Las tres características de un buen consejo son que el buen consejo trae claridad, el buen consejo brinda sabiduría y el buen consejo te desafía al cambio. Así puedes poner a prueba el consejo que recibas cuando te encuentres en una situación difícil.
El buen consejo trae orden en medio del caos antes de que sea demasiado tarde. El buen consejo trae orden en medio del caos antes de que sea demasiado tarde. Y el día de hoy quiero compartir contigo algo más que un buen consejo. El día de hoy quiero compartir contigo una buena noticia. Una buena noticia que además de traer claridad a tu vida y darte sabiduría, proporciona un Salvador. Una buena noticia que va a cambiar tu realidad, va a cambiar tu vida y sobre todo te va a dar una mejor vida. La buena noticia es Jesucristo. Hoy puedes poner tu confianza en Jesús, reconocerlo como Señor y Salvador para el perdón de tus pecados antes que sea demasiado tarde. Jesús es la buena noticia de hoy. Este fue la enseñanza de la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.